Bueno, yo presentaré el tema de Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Primero que nada, ¿qué es un sistema de derecho? Que es una acumulación de reglas en relación entre sí o sin otra relación de subordinación. A su vez, que está la tradición, que es el primer orden de conocimiento, la base de donde partió y sobre la cual necesariamente fue construido el derecho. Después está la filosofía y valores, que aquí son los principios generales, jurídicos o suprajurídicos, que son fundamentales dentro de una sociedad en el estudio de esta familia jurídica socialista. Después está el derecho ruso, que se constituyó como un derecho consuetudinario, que es el uso de las costumbres y su fuente no escrita que constituyó el origen de su fundamento. Después está el pueblo ruso, que destacó por ser un pueblo eminentemente comercial y de hizo contacto con diferentes pueblos. Después está el Ruskaya Pravda, que son todas las recopilaciones del derecho ruso, manuscritos abundantes que varían según el lugar y tiempo en el que fueron concebidos. Bizancio en Rusia. La influencia de Bizancio será menos fuerte sobre el derecho ruso, ya que su influencia no abarca todo el territorio ruso. A su vez, que el derecho canónico de Bizancio, que en este se basaba en parte del derecho civil, que es nomos, y del derecho canónico, que es canon, de ahí la palabra nomos canon, para que así los clérigos puedan conocer, consultando en una sola recopilación, todas las disposiciones a las cuales están sometidos y que a su vez deben aplicar. Por otra parte está cuando surgen los mongoles en Rusia. Ellos no buscaban imponer sus costumbres a las poblaciones sometidas, ejercían una fiscalización sobre el gobierno de los príncipes de Moscú que le proporcionaban los medios para ejercer su ideal conquistador. Así, los príncipes de Moscú, también príncipes de Kiev, después de cesar el dominio mongol, la gente rusa los considera los libertadores y defensores del pueblo ruso, extendiendo su dominio sobre las demás tierras rusas. La población rusa. Esta consideraba a los príncipes como reunificadores de la tierra rusa, y para asegurar la unidad del imperio concebían la centralización de la administración, es que este es un punto característico de la Rusia. El libro de justicia y Stokslav. Este es fundamentalmente en la materia eclesiástica, para evitar abusos en la iglesia rusa y unificar el derecho canónico en todos los territorios. Después está el Código de 1649, que consideraba como la primera ley rusa y que concebía una recopilación del derecho de la asamblea. A su vez, la composición del Código de 1649 es que está dividido en 25 capítulos, que están divididos en artículos que contienen un total de 963 artículos en total. La importancia del Código de 1649 es que está en la historia del derecho ruso, tuvo un lugar extremadamente importante, ya que es la base fundamental de este derecho, ya que es público y privado hasta 1832, donde cambia. El Korp Chayan. Este sirvió como guía de los tribunales y de la administración eclesiástica. Zar Alejandro I ideó una labor de simplificación del derecho y se concibe una obra útil, ya que buscó un jurista que conocía el derecho europeo y la tradición rusa. Es aquí donde encontró al conde Speransky. El conde Speransky. Toda la actividad de él tenía la tendencia a introducir en Rusia las instituciones francesas. Compiló primero el derecho ruso vigente, el Polev Sovrenie y el Svod Zakhanovov. El Polev Sovrenie es un escrito que está compuesto de 42 volúmenes con unas 35.000 leyes. En cambio, el Svod Zakhanovov está compuesto a su vez de 15 volúmenes y 60.000 artículos ordenados por materia. La Revolución de Bolchevique de 1917. Esta revolución es en la cual los bolcheviques asumen el poder en Rusia, lo que desemboca en una guerra civil que se prolongaría por otros 6 años, así como la inauguración de la era soviética. Los acontecimientos que propiciaron la revolución de 1917 fueron la derrota frente a Japón en 1904, la derrota frente a Alemania y Austria en la Primera Guerra Mundial. Así, en 1914, en noviembre de 1917, Lenin y Trotsky derrotan el gobierno provisional de Kerensky e imperan los bolcheviques, que son los radicales, sobre los mencheviques, que son los moderados. Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Su población era poliétnica, obedece a poderes autocráticos y tenían un distanciamiento de Europa occidental, teniendo así las leyes de los gobiernos dispuestos. Las leyes anteriores al 7 de noviembre de 1917 no conservarían el valor sino bajo una doble condición, ya que éstas no tenían que ser derogadas por la revolución y no fuesen contrarias a la conciencia y al sentimiento revolucionario de la justicia. Aquí tienen sus nuevos tribunales, que se constituían con un juez permanente y 2 asesores no permanentes, los cuales no necesariamente tenían que ser abogados. La razón marxista decía que el antiguo derecho era un instrumento al servicio de los zares autócratas, de la nobleza y de la burguesía. En cambio, el derecho soviético viene a ser un instrumento destinado a establecer y consagrar el reinado de las masas y además. La primera constitución soviética se considera el primer acto constitucional formal en el que se afirmaban algunos de los principios fundamentales del nuevo ordenamiento en 1918. Consecuentemente dio la guerra civil, que fue un conflicto armado entre el gobierno de bolchevique y las fuerzas conservadores y nacionalistas, las cuales formaron el movimiento blanco. Después acá siguen las normas emocionales. Lenin estaba en un régimen de terror y uno de sus efectos fue el sabotaje en gran escala y la terrible hambruna, ya que así tuvo una nueva política económica, que esta propicia hacer una economía más capitalista con pequeñas concesiones a la iniciativa privada, aunque el Estado tiene el poder de tomar las supremas decisiones. Después sigue la segunda constitución soviética, ya que es una constitución federal que recalcaba las opciones institucionales que están establecidas claramente entre las diversas repúblicas soviéticas en 1924. Los ideales de la segunda constitución soviética son los cuales colectivizan la agricultura e industria, destacando que en esta segunda fase el estalinismo tiene una legalidad y esta era sus últimas de sus preocupaciones de los líderes soviéticos. Después está la constitución de Stalin o la tercera constitución soviética, ya que aquí se percibe como la transformación en una comunidad socialista y que guiará el socialismo al comunismo en 1936. Los rasgos de esta constitución es que no tenían división de poderes, pero todavía podía desaparecer el derecho. Sin embargo, también la URSS se transformó favorablemente en una legislación federal y cada entidad federativa tenía sus propios derechos y códigos. De aquí también surge el Soviet Supremo, que se conformó en un órgano parlamentario bicameral dotado de un presidium, que ejercía habitualmente las funciones del Soviet Supremo. Durante la Segunda Guerra Mundial, este fue un hecho que hizo un retroceso en el proceso comunista, ya que aquí se surgió con la muerte de Stalin. Después de esta Segunda Guerra Mundial surge la Cuarta Constitución y la última de la Unión Soviética, ya que con el famoso deshielo definió el papel de liderazgo del Partido Comunista de la Unión Soviética y estableció los principios organizativos para el Estado y el gobierno, ya que el artículo 1 define la URSS como un Estado socialista en 1977. Posteriormente, en 1991, es cuando se disuelve la Unión Soviética y su dispersión en 15 estados independientes con Rusia, a su vez con la eliminación de la planificación económica, el restablecimiento de la propiedad privada, la privatización de la economía estatal soviética, por otra parte. Así es que surge la Federación Rusa, o Rusia como lo conocemos actualmente, ya que es un país que ocupa prácticamente el 70% de la antigua Unión Soviética, con las más importantes regiones económicas y la mayor parte de sus recursos militares y nucleares, además de la mitad de su población. La extensión territorial comprende 16 repúblicas en 22 millones de kilómetros. Hablamos de la Confederación de Estados Independientes, con 15 repúblicas y una extensión de 5 millones de kilómetros cuadrados, y la Federación Rusa o Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados. Su población es de 145 millones de habitantes, ya que es una Rusia poliétnica, pluricultural, con una variedad de lenguas, religiones y concepciones. En definitiva, tienen diferencias, ya que entre otras cosas es el país más extenso del mundo.
Después de esto surge la Constitución rusa, que es el producto de una profunda crisis política que puso a Rusia al borde de la guerra civil y fue sometida a una consulta popular y así se promulgó esta constitución. La constitución rusa está compuesta por dos partes, 9 capítulos y 137 artículos y 9 puntos transitorios. Una de las características de la constitución rusa es que se rechazaron los valores soviéticos y ello lo vemos a destacar de su articulado, ya que en el Estado ruso es un Estado soberano, de derecho, democrático, federal y social, ya que aquí se manifiesta un intento por pertenecer al constitucionalismo occidental, tratando de ajustarse a los valores políticos y de democracia de los demás países a los que antes se recausaba, ya que aquí se reconoce y protege la propiedad privada y los medios de producción, además de que reconocer que es un Estado social considerado como el más alto valor al hombre, sus derechos y libertades, considerándolo como un pueblo multinacional, un Estado laico y que estableció un catálogo de derechos humanos. Posteriormente está la comunidad internacional, ya que Rusia hereda la silla que tenía la URSS frente a las Naciones Unidas, ya que es un derecho de la antigua Rusia, que anteriormente la antigua Rusia despreciaba todo aquello lo relacionado con Occidente, y en este caso todo cambió al ser y formarse Rusia. El gobierno de la Federación Rusa está compuesto por el presidente de la Federación Rusa, el presidente de gobierno, vicepresidentes y los ministros federales. El presidente de gobierno está sometido al presidente de la Federación Rusa y a la Duma estatal, que es el poder legislativo. El poder judicial ruso se compone del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa, del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, el Tribunal Arbitral Superior de la Federación Rusa y la Procuraduría de la Federación Rusa. A su vez, el sistema federal ruso está compuesto por 89 entidades federativas encuadradas en 6 categorías, con perfiles jurídicos distintos. Características de cada entidad federativa, ya que son 21 repúblicas, cada una con su constitución y legislación, 6 demarcaciones, 49 departamentos, ciudades de rango federal, que son Moscú y San Petersburgo. A su vez, un departamento autónomo y 10 demarcaciones autónomas. Fuentes del derecho ruso. La Constitución, frente a todas las demás leyes, está en la cúspide y prevalece esta frente a las demás leyes antes mencionadas, inclusive frente a los tratados internacionales. Después está materia de competencia de la Federación Rusa, ya que son las leyes federales constitucionales y las leyes federales, las cuales tienen una vigencia directa en todo el territorio de la Federación Rusa. Y por último tenemos al presidente de la Federación Rusa, ya que éste dicta decretos y órdenes, y son de ejecución obligatoria en todo el territorio de la Federación Rusa. Gracias.